Bueno, acabo de llegar de estar 3 meses y medio en Estados Unidos en una universidad de allá, trabajando con dos grupos, dos laboratorios. Fue en la Universidad de Tennessee, Tennessee es un estado del sur de Estados Unidos, una zona boscosa con montañas, parecido acá, pero montañas mucho más redondeadas, no tan altas, y mucho bosque, que es un bosque que se le caen las hojas en invierno, así que yo llegué a fines del otoño, así que estaban todos los árboles sin hojas y empezó la primavera y viví toda esa transición hacia un bosque verde y con flores, así que estuvo muy bueno en ese sentido. Y la universidad es una universidad, yo estaba en la ciudad de Knoxville, que es una ciudad bastante chica para lo que son los estándares de Estados Unidos, y muy activa, muy divertida, muy agradable para vivir un montón de vida cultural, mucha vida de bicicletas, una ciudad muy amigable para andar en bici, que es algo muy raro para Estados Unidos también. Y estuve trabajando en el departamento de entomología y fitopatología, como que allí están unidas esas dos disciplinas porque trabajan mucho sobre lo que son las enfermedades justamente de esos bosques que son muy extensos en el sur de Estados Unidos y que están enfrentando muchos problemas de enfermedades emergentes que o son nuevas o están teniendo mucha más virulencia sobre los árboles nativos y realmente se ve en el bosque el daño que están generando, que es muy masivo. Y en ese contexto tienen muchos problemas con lo que son enfermedades donde intervienen insectos que perforan la madera. Y bueno, así fue como surgió en su momento colaborar con estas dos investigadoras, porque acá en Patagonia estamos teniendo hace unos años un fenómeno que también es nuevo, que venimos estudiando con Belén Pildain, con Andrés de Rasti, con Mario Ragenberg, que fue parte de mi doctorado y es ahora mi postdoctorado, donde también hay insectos involucrados y también hongos, y también los hongos asociados a las galerías de esos insectos. Entonces, para nosotros por ahí es un problema o es una configuración de enfermedad que no estamos tan acostumbrados a estudiar, o no tenemos tanto expertise en eso, y allá hay mucho. No es que sea la misma, ni siquiera son los mismos insectos, pero es como un sistema que están más entrenados en estudiar. Bueno, ahí surgió el interés y realmente fue muy recíproco porque desde allá las colaboradoras también estaban muy interesadas en interiorizarse en el problema que estábamos teniendo acá, en cómo era esa enfermedad, y en muchos sentidos es re diferente también, cómo se comporta acá los insectos que allá, y así surgió esta colaboración. Lo que sí es una colaboración que se configuró para ser de largo plazo, así que esto fue el disparador, que además disparó otras preguntas y otros enfoques y líneas nuevas que no teníamos pensadas en un principio. Y estamos empezando a estudiar algunos aspectos del decaimiento de los árboles nativos nuestros con herramientas nuevas de la tecnología de secuenciación de ADN y también, que implica también un refinamiento o un incluso desarrollo de lo que son los métodos informáticos para analizar los datos que generan, ¿no? Y además estamos empezando a estudiar los genomas completos de hongos patógenos de árboles nativos de acá de la Patagonia y también de plantaciones comerciales. En particular fuimos a empezar la secuenciación y todo el ensamblado y la escritura, digamos, ¿cómo se diría? La elucidación del genoma de un hongo que es patógeno de árboles nativos, pero que se lo ha encontrado también haciendo daño en plantaciones de árboles no nativos, tanto acá como en otras partes de Sudamérica. Y además es interesante porque es un hongo que solamente es de acá, es un género directamente, completamente de Sudamérica y nativo de acá. Por ejemplo, está haciendo daño en viñedos del norte, en eucaliptus de Uruguay o de Chile, así que bueno, es interesante en ese aspecto de qué está pasando o por qué pudo hacer este salto y estar afectando, además del bosque nativo, plantaciones comerciales. Todo lo que es la investigación o la incorporación de la disciplina genómica comparativa a lo que es el estudio de enfermedades permite comprender en mayor profundidad cómo funciona, que efectivamente el hongo entra al árbol, infecta, le hace daño y también da pistas para ver cómo se puede mitigar si ya entró o evitar que entre o ayuda a definir múltiples estrategias de mitigación o de prevención. El tema con eso es que si bien esto existe y ya se usa en otros casos en el mundo, acá
no tenemos todavía una historia de aplicar estas disciplinas a la fitopatología, en parte porque no tenemos genomas, por ejemplo. O sea, todo lo que tiene que ver con la genómica comparativa depende de que haya bases de datos con genomas disponibles, ¿no? Bueno, de eso todavía aquí no tenemos. Por ejemplo, no tenemos hongos nativos con su genoma secuenciado, no hay. O incluso, por ejemplo, el hongo el organismo, vamos a decirlo más apropiadamente, que fuimos a hacer el genoma, ni siquiera tiene parientes cercanos publicados. Y lo que tiene, que no es tan cercano, por supuesto es de otros continentes, y encima no son buenos, digamos, genomas de referencia, son lo que le llamamos borradores, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotras aspirábamos en algún momento a tener una línea sólida respecto a la genómica aplicada a las enfermedades, necesitamos en realidad empezar a generar todo ese trabajo de fondo que es necesario, ¿no? Bueno, eso es lo que fuimos a hacer y además logramos hacerlo con una tecnología también nueva y más sofisticada que nos va a permitir un resultado de mayor calidad, que eso fue algo como que más de último momento. En algún momento hablamos en los medios del CIEFAP en varias oportunidades de lo que son las tecnologías de secuenciación, que cuando hablamos de secuenciación hablamos de muchas posibles tecnologías, algunas más antiguas, otras más nuevas, y que las nuevas han permitido como una potencia mayor, por ejemplo, para estudiar o comunidades, que es lo que veníamos haciendo desde antes, o secuenciar genomas con una resolución y una continuidad mejor. Bueno, el tipo de secuenciación que fuimos a hacer, o que fui a hacer, es uno que, bueno, se llama PacBio, que es de tercera generación. En algún sentido es similar al que hemos presentado acá en algún otro momento, que es el de Nanopore. Es diferente y es muchísimo más costoso. En Argentina no tenemos ningún laboratorio, por ejemplo, que tenga secuenciadores de este tipo, porque esos sí son equipos grandes que requieren de mucha técnica. Y bueno, va a ser también todo un desafío hacer el procesamiento de esos datos porque es muy nuevo. Para la región en general no hay muchos laboratorios que hayan trabajado con ese tipo de secuenciación y no es tampoco, si se hace, no se hace en el área en que nosotras trabajamos, así que en ese sentido fue una novedad. Y bueno, con respecto a la secuenciación del tipo Nanopore, que es el que en una oportunidad hace 2 años tuvimos un investigador que vino de Estados Unidos, trajo la tecnología, nos permitió encarar un proyecto de investigación usándola. También parte del trabajo que fui a hacer ahora fue elaborar, digamos, protocolos de procesamiento de todos esos datos, porque justamente es tan nuevo, y es tan nuevo en la aplicación que nosotras le damos acá, que hay poco hecho sobre cómo procesar esos datos. Y tener un método, digamos, validado para hacerlo nos permite saber que vamos a poder seguir usando esa tecnología en el futuro, que nos fue muy ventajosa y que además es algo que sí podríamos aplicar en nuestras instalaciones. Acá, en Esquel, podríamos estar secuenciando, como ya hicimos hace 2 años, ADN completamente en nuestros laboratorios sin necesitar servicios ajenos.